Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa hora. Le doy gracias al Señor porque Él me permite una oportunidad más de estar delante de ustedes y poder compartir esta palabra bendita. En esta hora, si usted tiene su Biblia a su mano, agarre su Biblia y vayamos y leamos su palabra. Y hoy este día quiero compartir con ustedes en el libro de Nehemías, un libro muy precioso, donde nos habla acerca de que nosotros como hijos del Señor no estamos en derrota, sino que estamos siempre en victoria. Y yo les invito que abran su Biblia, ahí en Nehemías capítulo 4, y vamos a leer del primer versículo al versículo 18, Nehemías 4, del 1 al 18. Dice su palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuélveles el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encalorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse a pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvieron todos al muro, a cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían las espadas, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a
sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amén. Qué preciosa es su palabra. Aquí podemos ver la historia, una historia muy importante para nuestra vida. Vemos aquí a este varón Nehemías, que se paró al frente de la batalla, al frente de todos los enemigos que se habían levantado para conspirar con la reconstrucción de la ciudad y de los muros. Y si nosotros nos vamos a los primeros versículos de Nehemías, vemos la historia de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Sabemos que Nehemías era el copero del rey, el que le servía el vino al rey. Y un copero tenía que ser un hombre de buen semblante, alegre, con una sonrisa, porque no tenía que presentarse delante del rey de un carácter áspero, sino de un buen carácter, de un buen ánimo en su cara, en su rostro. Y dice que este día que Nehemías se acercó ante el rey a servirle el vino, a servirle sus copas de vino, dice que el rey notó algo extraño en Nehemías, que no era el Nehemías de antes, sino que había una tristeza en su rostro que la reflejaba. Y aunque él quizás quisiera haber demostrado un mejor rostro, alegre, pero su espíritu estaba triste. Y el espíritu estaba triste de él, lo reflejaba en su rostro, en su cara, su carácter. Entonces el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y el Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si sé que la casa de mis padres ha sido saqueada, ha sido destruida, ha sido derribada. Y el rey le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y dice que Nehemías primero puso a Dios por delante en sus planes, en la reconstrucción de esos muros y de esa casa de sus padres. Dice su palabra que primero él dice que fue al Señor y le pidió al Señor la dirección de todo lo que iba a hacer. Y el Señor lo respaldó desde el principio, desde el momento en que el rey le hizo la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti, Nehemías? Y ya el Señor ya estaba a su respaldo con él. Y vemos aquí que ellos empezaron, Nehemías se dirigió a reconstruir los muros, a platicar y hablar con las familias que aún habían quedado y a decirles que ya era tiempo de levantar esos muros, de reconstruir esa ciudad que sus padres habían edificado y que había sido destruida. Y vemos aquí cómo Nehemías se levanta y va y empieza a construir el muro. Y empieza a construirlo. Y dice que todas las familias se unieron con Nehemías. Y comenzaron a construir y a construir. Y cuando ya estaba la obra dando vida, dice que se levantaron 2 hombres. Vemos aquí quiénes eran estos hombres. Dice que, y estaba junto a él Tobías Amonitas, y el cual dijo que ellos edificaban el muro de piedra. Si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre? ¿Cómo estaba el corazón de Tobías? Un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de rencor, de intranquilidad, porque Nehemías y todas las familias se habían levantado para reconstruir su ciudad. Y vemos aquí en el 4:4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio.
Nehemías ora al Señor y le dice al Señor, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de burla de Nehemías. No solamente fue Nehemías, sino que Nehemías y Sanballat, los árabes, dice, se unieron a conspirar, a querer destruir la obra. Y vemos que aquí Nehemías le ora al Señor, oye, oh Dios, que somos objeto de burla, devuélveles el baldón. Y cuando dice devuélveles el baldón, dice, devuelve conforme ellos están pensando contra nosotros, lo que están conspirando, el mal que desean para nosotros, devuélvelo, Señor. Y que ellos vean que tú estás con nosotros. Mire cómo es el Señor de poderoso, mi hermano, mi querido amigo, que Él nunca lo va a dejar solo a usted, que Él nunca la va a dejar sola a usted, mi querida hermana. Él siempre está allí. Cuando nosotros caminamos en integridad delante del Señor y le pedimos al Señor el respaldo en todas las áreas de nuestra vida, el Señor siempre está allí, en control de todas las cosas. Vemos cómo estaba el Señor al lado de Nehemías. El favor del Señor estaba con Nehemías en todas las áreas. Aunque Sanballat y Tobías se levantaron contra él, Nehemías no paró la obra. Nehemías no se dio por vencido y dijo, oh, ya no voy a seguir construyendo estos muros porque estas personas se han levantado contra nosotros para que la casa de nuestros padres no sea edificada. Él se levantó en fe y comenzaron a construir y la obra ya iba muy arriba. Ya iba entrada la obra del Señor, la obra de los muros que estaban edificando de la casa de Israel. Y vemos aquí, hermanos, entonces oramos a nuestro Dios, es el 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Como ellos se habían levantado contra Nehemías, Sanballat y Tobías se habían levantado contra Nehemías. Dice que Nehemías, oró al Señor en cada decisión, en cada plan, en cada estrategia que Nehemías tomaba con cada una de las familias, porque cada familia con las que él estaba edificando estaban con él, estaban unidos. Y eso es lo bueno, hermano. Eso es lo principal, lo importante, que siempre como iglesia estemos unidos, que como familia estemos unidos, porque a Dios le agrada la unidad. Dios no está donde hay desunión, donde hay desacuerdo. Dios está donde todos caminamos en un solo sentir, en un solo espíritu. Allí está el Señor, en medio de todo eso, en medio de todo. Y vemos aquí, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Contra quiénes pusieron guarda? ¿Contra quiénes se levantaron las familias y Nehemías? Contra Sanballat y Tobías, de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos descansar como cristianos. Tenemos que estar velando siempre. Tenemos que estar velando. Dice su palabra, velad y orad, para que no caigáis en tentación. ¿Qué estaban haciendo estas familias? Estaban velando de día y de noche. Tenían guardia de día y de noche para que el enemigo no llegara. Para que las estrategias del enemigo que se levantaban contra ellos pudieran tener aún las estrategias mejor, porque las estrategias que Dios da a nosotros como cristianos sabemos que son tan importantes, porque Nehemías, siendo un siervo del Señor, él era dirigido por el Señor en cada plan, en cada propósito, en esa construcción, en ese levantamiento de esos muros. ¿Quién estaba de por medio de todo ello? Era el Señor, era Dios que estaba respaldando a este varón.
era el Señor. Y así el Señor nos respalda a nosotros y nosotros estamos vigilantes siempre. Como hijo del Señor, como hija del Señor, usted, mi hermano, mi hermana, usted tiene que estar siempre vigilante ante cualquier ataque del enemigo. Porque Él va a llegar. De una manera u otra Él va a llegar. Porque Él no descansa. Dice que Él anda cual león rugiente. Mire usted, cual león rugiente, viendo a quién devora, a quién atrapa. Él no descansa. Y tenemos que estar vigilantes, en guardia, como estaban estas familias que de día y de noche estaban vigilando que el enemigo no llegara a destruir la obra que ellos estaban construyendo. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que estar velando en todo tiempo, porque las acechanzas del enemigo van a llegar en cualquier momento. Pero si usted está preparado, si usted está listo en oración, en ayuno, el enemigo no podrá llegar. Claro, él podrá ver cómo rondea para poder rodearle a usted y poder caer, hacerlo caer en tentación, en prueba. Pero mi Señor está con usted si usted se mantiene velando de día y de noche. Dios es grande en poder. Cuando nosotros estamos alineados a la palabra, cuando nosotros estamos alineados a la palabra del Señor, a la verdad, Él siempre está ahí, respaldando nuestras vidas. Y continuemos aquí. Entonces, vamos en el 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Oiga bien. Dice que puso, al pueblo por familia. ¿Qué significa, hermano? Que la familia es muy importante. Cuando una familia hay armonía, hay integridad, hay amor. Cuando una familia camina en la fe de Jesucristo, cuando los hijos, cuando todo el hogar camina en un solo sentir, hay victoria. Hay victoria. Porque cuando nosotros caminamos con Cristo Jesús y ponemos a Él por primer lugar en nuestro hogar y en nuestras familias, allá hay victoria. Y así se haya levantado quien se haya levantado. Se levanten cuantos Zambalat, cuantos Tobías se levanten contra su hogar, contra su familia. Usted, Dios ha escogido o bien a usted mujer, o bien a usted varón, para que usted se pare siempre en esa brecha, orando y clamando, porque no puede estar un hogar y que los dos estén descuidados espiritualmente. Tiene que ver uno de los dos que esté luchando por ese hogar, en oración, en ayuno, en consejo de la palabra, en ser ejemplo. Y así cuantos Tobías se levanten, cuantos Zambalat se levanten, si la obra del Señor continuará, si esa familia seguirá unida, así se levante quien se levanten gigantes, potestades, principados, cualquiera que se levante. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él pelea por nosotros, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Yo no sé contra usted contra qué está peleando. Yo no sé si usted está peleando contra algo que le está agobiando. Puede ser sus hijos, su hogar. Puede ser algo que esté pasando en su vida. Usted sabe lo mejor, mi querido amigo, mi querido hermano. Cada uno nos examinamos y nos conocemos qué es lo que nos está agobiando. Pero sabemos que tenemos un acceso directo
que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted va y se sumerge en el río del Señor, el Señor Jesucristo lo saca en victoria. Vemos aquí Nehemías cómo puso por familias. Mire qué importante es la familia cuando está unida, porque la familia cuando está unida lucha, pelea hasta alcanzar victoria. Y Nehemías puso por familias a luchar, a poner guardia contra los enemigos que querían acechar, contra la construcción de los muros, contra la ciudad. Y sigamos leyendo aquí. Dice aquí el 14. El 15 dice así. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, no nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Oiga bien, mire lo que dice el 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. No estaban desarmados, estaban armados. Y el Señor también nos ha dado todas esas herramientas. Fíjese que Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, vestido de todas las armaduras del Señor. ¿Cómo estaban vestidos las familias que Nehemías había puesto al frente? Tenían espadas, escudos, coraza. Es así como tenemos que estar nosotros vestidos espiritualmente, con todas esas armas que Dios nos ha entregado a nosotros para pelear contra el enemigo. El enemigo anda cual león rugiente. Él vino para matar, hurtar y destruir. Son 3 planes que el enemigo utiliza para llegar a destruir las familias, los hogares. Pero usted, mi querido hermano, mi querido amigo, usted tiene que pararse firme. Usted tiene que pararse fuerte en el Señor y luchar por su familia, luchar por sus hijos, luchar por su hogar. Porque el Señor le ha dado todas esas herramientas para que usted pueda luchar. La oración, el ayuno. Mire cómo estaban vestidas estas familias, con espadas, con escudos, con coraza. Así el Señor también nos ha dado todas esas herramientas a nosotros. Él nos ha vestido con todas esas armaduras espirituales. Aleluya. Vestido con el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura, dice. De toda armadura. Y esas armaduras tienen que ser espiritualmente en Cristo Jesús. Solamente en Él podemos encontrar las estrategias necesarias para poder vencer todas las acechanzas que el enemigo trae contra nosotros, contra nuestro hogar, contra nuestros hijos. Levántese. Levántese, hermana, levántese, hermano. Y aunque usted vea todo oscuro, y aunque usted vea que Dios no está en control de todo, cuando tú veas, mi querido hermano, que todo está perdido, es cuando Dios más cerca está de usted. Es cuando Dios está trabajando aún más fuerte. Es cuando Dios no lo ha dejado ni un momento. Dios está con usted. Dios está conmigo.
Dios está con todo aquel que busca el refugio del Señor y entra. Y Él está presto para ayudarnos. Él va y toca la puerta. Y si usted le abre esa puerta, que es nuestro corazón, Él va a llegar, Él va a entrar y Él va a morar ahí. Aleluya. Sigamos leyendo. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban la obra y en la otra tenían la espada. Oiga bien, el 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían, dice, su espada. ¿Cómo estaban de preparados? Estaban listos a cualquier acechanza. A cualquier acechanza que sus enemigos le llevaran. Con una mano trabajando y con la otra con su espada. Preparados para todo ataque del enemigo. Preparado para contrarrestar todas las estrategias del enemigo. Así tiene que estar usted y yo, preparados en todo momento, en todo instante, contra las acechanzas y los planes que el enemigo quiera levantar contra usted y contra mí. Y si nosotros estamos preparados, si nosotros estamos fuertes espiritualmente, si nosotros estamos ceñidos con esa coraza, el Espíritu de Dios, estamos ceñidos con esta palabra, yo le aseguro, mi querido hermano y mi querido amigo, que nosotros vamos en victoria y en victoria, derrotados nunca. Porque cuando nosotros nos paramos a luchar, el Señor nos da la victoria. Pero tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, así como estas familias se levantaron de día y de noche. Por familias estaban vigilando, con una mano trabajando y con la otra con su espada. ¿Por qué razón? Porque el enemigo nunca le va a decir, oh, tal día voy a llegar, voy a tentar tu corazón, voy a tentar tu mente, te voy a llevar tal tentación, te voy a llevar tal problema. No, Él va a llegar y usted, si no está preparada, si no está lista como estas familias que estaban luchando de día y de noche, vigilantes, con sus obras en una mano y con la otra mano, con sus espadas, el enemigo fácilmente puede llegar, porque Él no le va a avisar cuando Él va a llegar a tentar su vida. Usted tiene que estar lista y preparada. Usted tiene que estar listo y preparado, mi querido hermano, mi querido amigo. Y usted verá la victoria del Señor. Usted verá la victoria de mi Señor Jesucristo. Sigamos aquí. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El que tocaba la trompeta. El que tocaba la trompeta, el que estaba vigilando. ¿A qué horas va a llegar el enemigo? Y las familias estaban preparadas también. Al momento que llegara Sanbalat y Tobías y todos los árabes a querer destruir lo que ellos estaban construyendo, la casa de Jehová, el Señor ya tenía las estrategias contra cada uno de las familias que Nehemías había levantado para reconstruir su ciudad. Ya estaban las estrategias ahí. ¿Cómo poder vencer? Así nosotros. Mire mi hermano, mire mi amiga, mire mi querido hermano. Yo no sé cuántos Sanbalat se han levantado contra su vida. Cuántos Tobías se han levantado contra usted, contra su casa, contra su hogar, contra su congregación. Pero sé que mi Señor es fiel. Dios es un Dios de poder. Y si usted se
se mete, si usted busca del Señor, si usted se sumerge en el Señor y usted vive una vida en integridad delante del Señor, el Señor lo va a respaldar, mi hermano. El Señor lo va a respaldar, mi querida hermana. Usted no está sola, solo eche manos. Echemos manos como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, en poder agradar a nuestro Señor, en poder agradarle en todas las áreas. Levántese, levántese en fuerza, levántese en valentía, levántese espiritualmente a luchar por su familia, por sus hijos, por su hogar, por su iglesia. Dios quiere mujeres y hombres de acción. Dios quiere familias que estén unidas en un solo sentir. Dios quiere que sus hijos estén unidos sirviéndole al Señor. Pero ¿cómo podemos lograr todo eso? Porque vivimos en un mundo donde somos tentados, vivimos en esta carne de pecado por causa de la desobediencia de la primer pareja, Adán. Somos tentados fácilmente. Pero ¿cómo podemos vencer todas esas tentaciones? Es pidiéndole al Señor, orándole al Señor y manteniendo una vida de comunión con el Señor. Y el enemigo lo va a rodear muchas veces, pero no podrá entrar porque usted está vigilante ante los ataques del enemigo. Aleluya. Mi Señor Jesús es grande en poder. Él pelea cada una de sus batallas. Mi querido hermano, mi querido amigo, qué precioso es nuestro Señor. Yo me siento confiada en mi Dios. Mi corazón, mi alma descansa en el Señor. ¿Usted descansa en el Señor, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Usted descansa en el Señor? Descansemos en el Señor Jesucristo. Y Él le traerá la victoria a usted. Solo manténgase vigilante y firme. Y usted verá esa respuesta de parte de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Y así se levante. ¿Cuántos Zambalat? ¿Cuántos Tobías? Usted saldrá en victoria porque usted no ha confiado en un Cristo de madera. Usted ha confiado en un Cristo de poder. Que Él todo lo puede. Alabado sea su nombre. Que el Señor me les bendiga en esta hora, mis queridos hermanos. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida y para mi vida. Dios me les guarde, Dios les multiplique y Dios les bendiga grandemente. Así también, si usted tiene una petición, si usted quiere que yo le lleve en oración, ponga su petición y yo lo llevo en oración. Yo lo llevaré en oración, aunque yo no lo conozca. No sé cuántos estén viendo este programa, este video, pero sé que mi Señor sí conoce cada familia y Dios sabe que cada oración que yo hago, la hago por cada uno de ustedes, aunque yo no les conozca, mis hermanos, pero les amo en el amor de Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y Dios me les fortalezca día tras día, mis queridos hermanos. Bendiciones y un saludo a la distancia. Cristo es bueno. Aleluya.